El Imperio Romano controlaba la región con presencia militar constante. Los impuestos asfixiaban a las familias. Las mujeres judías vivían bajo reglas sociales estrictas. La virginidad antes del matrimonio no era solo una expectativa moral, era una cuestión de juicio público. En ese contexto de pobreza, opresión e invisibilidad, María, que tenía entre 14 y 16 años, recibió la visita del ángel Gabriel, enviado por Dios. Salve, agraciada, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. María, no temas pues hallaste gracia ante Dios. Y he que concebirás y darás a luz un hijo, y le nombrarás Jesús. Este será grande y se le llamará el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le otorgará el trono de David, su padre, y reinará por siempre sobre la casa de Jacob. Y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra protectora. Por lo cual, también el santo ser que de ti ha de nacer será llamado el Hijo de Dios. Y he aquí que también tu prima Isabel concibió un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para aquella a la que llamaban estéril. Porque para Dios nada es imposible. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Días después, María tomó una decisión. Viajó hasta la región montañosa de Judá para visitar a Isabel. Un viaje arriesgado para una joven, probablemente acompañada por parientes. Ella necesitaba confirmación. Necesitaba a alguien que entendiera. La Biblia dice: y aconteció que cuando oyó Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? En aquel momento, la soledad de María encontró compañía. María permaneció con Isabel por aproximadamente 3 meses, tiempo suficiente para procesar, para prepararse para lo que vendría. Pero lo que vendría era más difícil de lo que ella imaginaba. José era un hombre justo. Trabajaba la madera con manos callosas. Planeaba un futuro modesto pero honrado. Amaba a María dentro de los límites de la costumbre, respeto, protección, compromiso formal. Entonces, María regresó embarazada. El texto bíblico no describe la conversación, solo el resultado. José decidió dejarla secretamente. No quería exponerla públicamente. El apedreamiento era el castigo legal para el adulterio. José eligió el silencio. José aún no había recibido ninguna revelación. Probablemente durmió con el corazón roto. La Biblia dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó diferente, no con todas las respuestas, pero con suficiente obediencia. Tomó a María como esposa, asumió públicamente al hijo que no era biológicamente suyo, aceptó las sospechas, las miradas, los susurros que lo seguirían. La vida continuó en Nazaret.
Meses después, un decreto sacudió la rutina. La Biblia dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Roma exigía la presencia física en el lugar de origen de la familia. Para José, esto significaba Belén, la ciudad de David, tierra de sus ancestros. María estaba en el final del embarazo. Viajar era peligroso, quedarse era imposible. Desobedecer a Roma significaba un castigo severo. Se prepararon con lo mínimo necesario: agua, pan, mantos extras para el frío nocturno. Un asno para María cuando el cansancio fuese excesivo. El viaje comenzó antes del amanecer. El aire de la mañana cargaba la humedad fría de las montañas de Galilea, pero ambos sabían que en pocas horas el sol se convertiría en un enemigo despiadado. El camino no era una calzada romana bien pavimentada. En su mayor parte, se trataba de senderos de tierra batida, usados por antiguas caravanas que atravesaban valles y bordeaban precipicios. Para los judíos devotos, el trayecto más común evitaba Samaria, una región habitada por samaritanos, considerados enemigos religiosos, y exigía bajar hasta el Valle del Jordán. Eso significaba varios días de caminata por terreno plano, pero sofocante. El paisaje cambió drásticamente. El verde de las colinas de Nazaret dio paso a la aridez polvorienta del valle. El polvo constante, fino, rojo y penetrante cubría la ropa, entraba en las sandalias, resecaba la garganta e irritaba los ojos. El agua, transportada en odres de cuero de cabra, se calentaba rápidamente bajo el sol del mediodía, adquiriendo un sabor fuerte, pero era racionada con rigor por José. No había garantía de pozos limpios o accesibles en cada parada. Para María, el viaje era difícil. El balanceo del asno estaba lejos de ser suave. Era un movimiento constante que repercutía en su columna ya sobrecargada. Cada golpe de los cascos contra la piedra hacía que el impacto atravesara su cuerpo. Cuando el dolor se volvía demasiado intenso, ella bajaba y seguía a pie. Pero los tobillos hinchados reclamaban por el suelo irregular, cubierto de piedras sueltas y raíces expuestas. Las noches traían peligros diferentes. El desierto no perdonaba la fragilidad humana. La temperatura se desplomaba en cuanto el sol desaparecía, exigiendo que se amontonaran cerca de fogatas precarias, envueltos en lana gruesa que apenas protegía del viento cortante. Pero el frío era el menor de los problemas. La oscuridad escondía depredadores, lobos, chacales y leones que aún habitaban los matorrales del Jordán. Y peor, escondía hombres. Bandidos y asaltantes sabían que los caminos estaban llenos debido al censo. José no dormía profundamente. Mantenía el bastón cerca, los ojos barriendo el lugar, el oído atento al crujir de cualquier rama seca. A medida que se acercaban a Judea, surgía el desafío final: la subida de Jericó hasta las montañas de Jerusalén y Belén. Era un ascenso empinado, cortando desfiladeros rocosos conocidos por la violencia y las emboscadas. El aire se volvía más enrarecido y el cansancio acumulado tras días de marcha finalmente cobraba su precio. José caminaba al frente, tirando del animal, verificando el terreno con una ansiedad que intentaba esconder. Miraba hacia atrás constantemente, midiendo la palidez en el rostro de María contra la distancia que faltaba. Calculaba los kilómetros, rezando para que la ciudad apareciera en la próxima curva. Y finalmente, en el horizonte distante, José avistó Belén. Al llegar a Belén, la ciudad estaba superpoblada. Familias de toda la región obedeciendo el mismo decreto. Casas llenas, posadas sin espacio, puertas cerradas.
José necesitaba encontrar un lugar para acoger a María. El tiempo ya no permitía esperar. Encontró una gruta de piedra caliza usada como refugio para animales. La Biblia dice: «Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre». Así, Cristo entró en la historia. No nació en palacios, ni fue rodeado de honores, sino confiado al cuidado de María, su madre, y a la presencia fiel de José. En aquella misma noche, en los campos cercanos, pastores vigilaban sus rebaños. Trabajo solitario, profesión despreciada socialmente, hombres considerados impuros por lidiar constantemente con animales. La Biblia dice: «Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor». No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores no dudaron, dejaron los rebaños, corrieron hasta Belén, buscaron hasta encontrar y hallaron exactamente lo que el ángel había dicho: un bebé envuelto en pañales en un pesebre. Los pastores contaron lo que habían visto y oído. María guardó todas aquellas palabras, meditándolas en su corazón, conectando promesa con cumplimiento. Los primeros días fueron de adaptación. José registró el nacimiento conforme exigía Roma. Cumplió las leyes judías de purificación. Al octavo día, circuncidaron al niño y le dieron el nombre que el ángel había ordenado: Jesús. «40 días después del nacimiento, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén. La distancia de Belén era de cerca de 10 kilómetros. Era la ofrenda obligatoria por la ley de Moisés: purificación de la madre, consagración del primogénito. Eran pobres. La ley permitía que familias sin recursos ofrecieran 2 tórtolas o 2 palominos en vez de un cordero. Fue eso lo que llevaron al templo. Entre cientos de personas cumpliendo rituales, un hombre anciano se acercó. Simeón, justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel hacía décadas. La Biblia dice: «Y él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos». Él bendijo a la familia, pero miró a María con seriedad, lo que cortó la alegría momentánea. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu propia alma. Lucas resume simplemente:
y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cada año la familia subía a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era obligación religiosa, peregrinación que reunía a miles. Cuando Jesús cumplió 12 años, edad de transición para la responsabilidad adulta en la cultura judía, hicieron la peregrinación. Como siempre, Jerusalén durante la Pascua era una explosión sensorial. Multitudes llenando calles estrechas, vendedores gritando, el templo dominando el paisaje, impresionante en escala y magnificencia. El templo de Herodes era una estructura monumental. Patios enormes, columnas altísimas, oro brillando bajo el sol. Centro de poder religioso y político, lugar donde cielo y tierra se tocaban en la cosmovisión judía. Celebraron la Pascua, cumplieron los rituales. Cuando la fiesta terminó, iniciaron el viaje de regreso. Las caravanas eran grandes, hombres al frente, mujeres y niños atrás, familias extendidas viajando juntas. Era común que los padres asumieran que el hijo estaba con otros parientes. José presumió que Jesús estaba con María. María presumió que Jesús estaba con José. Viajaron un día entero antes de darse cuenta. Jesús no estaba en la caravana. El pánico fue instantáneo. Buscaron entre parientes, entre conocidos, preguntaron a todos. Nadie había visto al niño desde Jerusalén. La Biblia dice, y no hallándole volvieron a Jerusalén buscándole. Desanduvieron el camino. Corazones apretados, mentes imaginando lo peor. Jerusalén era una ciudad grande, llena de extraños, llena de peligros. Buscaron por 3 días. Finalmente, entraron en el templo y allí, en los patios donde maestros de la ley enseñaban, encontraron a Jesús. La Biblia dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. María y José llegaron. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no entendieron completamente. Lucas registra esto honestamente. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús volvió a Nazaret con ellos. La Biblia dice, y estaba sujeto a ellos. Pero algo había cambiado. El niño demostraba conciencia de propósito, conexión con el Padre Celestial que trascendía lazos familiares terrenales. María, una vez más, guardaba todas estas cosas en el corazón. Los años siguientes fueron de espera. Jesús continuó creciendo en Nazaret. La Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Desarrollo completo, intelectual, físico, espiritual y social. Preparación silenciosa para un ministerio que comenzaría apenas décadas después. María observaba, conectando piezas de un rompecabezas que solo cobraría sentido completo mucho más tarde. El anuncio imposible. El nacimiento humilde. La espada prometida que atravesaría su alma. El niño que llamaba al templo casa de su padre. Los grandes acontecimientos raramente comienzan donde el poder espera. No en palacios, no bajo reflectores. Comienzan en aldeas olvidadas, en establos improvisados, en conversaciones silenciosas entre patios de templo. Comienzan cuando alguien dice sí a lo imposible. María no sabía, en aquellos primeros años en Nazaret, el costo completo de su obediencia. No entendía aún la profundidad de la espada que atravesaría su alma. No veía el final de la historia que había comenzado con un ángel en una tarde común. Pero ella guardaba todo en el corazón. Meditaba,
esperaba, confiaba. Y el niño que naciera en un pesebre crecía día tras día, caminando en dirección al propósito que definiría nuestra historia para siempre.